Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta charla sobre estas mujeres artistas, grandes creadoras que desgraciadamente la mayor parte o una buena parte no ha trascendido a la historia del arte y que han sido en ocasiones denostadas por el mero hecho de ser mujeres. Entonces, esta charla se realiza en función de la exposición que tenemos en el Museo Guggenheim Bilbao hasta el 27 de febrero sobre mujeres de la abstracción, dando a demostrar que las mujeres han tenido un papel realmente importante, fundamental, en el terreno de la modernidad, en la praxis de la abstracción y que no han trascendido al mundo de la historiografía artística. En los libros de historia del arte en ocasiones ni se mentan y han tenido ese coprotagonismo con los hombres, siendo incluso en muchísimas ocasiones mejores o tanto más que los hombres. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso ofreciendo pequeños ejemplos, lo que nos puede dar de sí una hora, ¿verdad?, de charla. Y realmente, quiero comenzar hablando de una artista que es esta, que fijémonos todavía en un sentido decimonónico, porque ella, Georgiana Houghton, que nace en Las Palmas de Gran Canarias, ella se propone en la vida como medium. Ella, tiene unas creencias metafísicas muy importantes y además, los avatares de la vida le hacen profundizar más aún, si cabe, en esas creencias. Georgiana Houghton va a ser una de esas primeras artistas, por no decir primerísimas artistas, que van a trabajar con el terreno de la abstracción. Fijémonos en el atuendo, es una fotografía decimonónica, pero esta es la modernidad de su pintura. Ella realiza estas obras con técnicas mal llamadas menores, que puede ser gouache, témpera, sobre papel, y fijémonos que está trabajando con la abstracción y hablamos de que desarrolla este tipo de trabajos entre los años 60 y 70 del siglo XIX aún. Cuando generalmente decimos pioneros de la abstracción, pues son Vasily Kandinsky, que realizó su primera acuarela abstracta en 1910, Kazimir Malevich, Piet Mondrian y tantos otros. En realidad, fijémonos cómo tenemos que rascar, tenemos que remontarnos, más aún si cabe atrás, y hablar de una mujer artista como es Georgiana Houghton. Claro, son torbellinos de líneas con una fuerza formidable en la composición, que se van arremolinando. Es el juego con el color y esa tonalidad blanca que después imbuye de energía todo. Fijémonos que son realmente formidables, muy musicales, a veces con una cuasi violencia, pero muy elegante, muy sencilla. Y realmente los títulos en las obras de Houghton van a aparecer como La gloria de Dios, El ojo de Dios, La fuerza del Altísimo. Son, fijémonos, ejemplos de una gran modernidad a finales del XIX, y generalmente no se ha estudiado a Houghton. Fijémonos, El ojo de Dios es también de una fuerza extraordinaria, y Houghton hacía incluso retratos espirituales de sus amigos y conocidos, porque era una creadora espiritista, y ese ámbito sagrado, evocatorio de lo metafísico, de las energías ocultas, de ese esoterismo de alguna forma, de ese misticismo, está ya ahí. Kandinsky también, recordemos que desde su San Jorge de su tierra natal, de Rusia, ese santo patrón que simboliza el bien sobre el mal, que es el jinete a caballo, ¿verdad?, que con su lanza ataca al monstruo, que es la luz sobre las tinieblas, partía también de lo esotérico, de lo místico, y también, fijémonos, porque, como diría, y yo siempre remito al ínclito Picasso, ¿verdad?, el arte es la gran mentira que dice toda la verdad. Entonces, ¿cómo expresar ese mundo oculto? Pues ya la figuración no es elocuente, sino, en este caso, la abstracción es lo que permite expresar esos mundos. Claro, tenemos que tener en cuenta que Elena Blavatsky está ahí desde 1875,
que fundaría la Sociedad Teosófica, y tanto Kandinsky como muchas de estas autoras de finales del XIX, principios del XX, se fijarían en estas doctrinas que ya dejaría dichas en su obra, esta que ven en imagen, Elena Blavatsky, en su obra de 1877, Isis sin velo. Entonces, ahí están los principios de la teosofía, que es pues esa corriente de pensamiento que combina el espiritismo, el budismo, el hinduismo, todo para ayudar a la humanidad. Ese es el fin último, ayudar a la humanidad para evolucionar hacia un estado superior. Esta ciencia espiritual, entre comillas, es la teosofía. Y, como digo, pues es la que influenciaría a muchos y muchas artistas abstractos, creando obras que van más allá de la apariencia del mundo físico, pues a través de conceptos de espacio, de luz, de color, de diseño. Y bueno, realmente, bueno, esto es así. En el caso de Hifma af Klint, esta oriunda de Estocolmo, que tienen en imagen, pues también asocia, igual que asociaría también Kandinsky y el mismo Franz Marc en Die Blaue Reiter, en el jinete azul, dentro del expresionismo alemán, e igual que Hutton, que bueno, utilizaría el color amarillo para expresar la fe, la sabiduría, el azul, por ejemplo, para la verdad y la esperanza, o el rojo para la caridad y el amor, estas ideas y estas asociaciones simbólicas que se aplican a los colores también lo haría la que tienen en imagen, que no es otra que Hifma af Klint. Hifma af Klint, partiendo de la realidad tangible y de dos animales que van a ser cisnes, ¿verdad?, pues ella realizaría obras en 1915 de este calibre, pero es que en 1906 y 1907, cuando están empezando los primeros tanteos de Pablo Picasso y Georges Braque, junto con, sobre todo Picasso, con el cubismo, pues ella está haciendo obras también abstractas, no del calibre geométrico exacerbado como la que tenemos en imagen, pero de una forma más orgánica, pero también con la abstracción. Y bueno, aquellos primeros lienzos de 1906-1907 que vendrían a denominarlos caos primordial, después en 1915 derivan hacia esta iconografía pues más geométrica, pero también influida por la teosofía de Blavatsky y también por la antroposofía de Rudolf Steiner, en la cual estaría también muy interesado el mismo Kandinsky. Entonces, bueno, claro, hay que pensar que la formulación de la teoría de la evolución en biología y el descubrimiento del átomo y la teoría de la relatividad, en el campo de la física, pues refuerzan esa convicción de que el espíritu domina sobre la materia, y que si la materia es así es porque el espíritu la está apoyando. Y entonces, bueno, hay una conciencia de que se puede cambiar el ser a través de lo que no se ve, de lo físico, pero también de lo metafísico. Y ella, claro, expresa el mundo de la creación y de la procreación, pues a través de ese significado que le da al color negro, que remite a ese cisne negro que sería lo femenino, en este caso el triángulo inferior. El triángulo superior blanco que remite pues a lo masculino, y la unión de esos dos opuestos irradia, como en una conjunción circular, pues armonía. Entonces, todo esto sobre un paisaje onírico o ciertamente evocatoriamente metafísico, donde la línea del horizonte atraviesa ese centro y todo es muy simétrico, muy ordenado, ¿verdad? Pero ahí está esa energía, ¿verdad?, y esa vibración de la pincelada hacia afuera y hacia adentro. Bueno, no sé si le sonarán nombres como la de la alemana Agnes Pelton, que estudiaría las teorías de Elena Blavatsky, de la cual les muestro esta pieza, y que empezaría a realizar obras abstractas ya en 1926. Esta obra que tienen en imágenes de 1935, pero es que ella ya las llamaba imágenes mentales. O incluso Emma Kunz, que descubre en 1941 las virtudes de ciertas piedras de carácter terapéutico, y ella misma, en una tabla de madera que dividía en 4 espacios o en 4 secciones, representaba en una lo eterno, en otra parte bueno, lo dirigía o lo
relacionaba con lo mortal, el bien y finalmente el mal. Y servía esa tabla pues para interpretar los movimientos del péndulo. O sea, que surgen de su mano pues diseños de su mente como el que vemos, que es totalmente geométrico y por supuesto abstracto. Claro, también Olga Frobbe-Kapteyn, esta autora nacida en Londres pero que se movió en Suiza, pues habla de paneles de meditación, habla de simbolismo sagrado, habla de la dialéctica del negro, que es la sombra, pero del dorado, que además nos recuerda al arte bizantino, a la Edad Media, a esa simbología incluso cristológica de la divinidad, de lo espiritual. Pero también si nos vamos a las culturas animistas, el color amarillo, el dorado es el sol, es lo que da la energía, es lo que le da al ser humano y a toda la naturaleza la vida, ¿verdad? El calor. Y realmente, pues son obras de en torno a 1926 hasta 1934 y fíjense, pues efectivamente en la forma geométrica, a veces helicoidal, espiral como la que vemos en el centro de la composición, y el fondo que vibra de alguna forma, pues muy dorado, con esa simbología que les comento. Bueno, ahí tienen a Olga Frobbe-Kapteyn que precisamente se codeaba con el mismo Gustav Jung, con el psicólogo. Y bueno, nos vamos a esta gran visionaria, porque claro, la danza y el trabajo, el movimiento del cuerpo en el espacio, en el espacio escenográfico, hace dialogar con las artes plásticas. En este caso les muestro imágenes fijas, ¿verdad?, pero de algunos movimientos de una imitadora, en su caso, de la que sería pues una gran pionera dentro de la danza y de las artes escénicas, que sería Loie Fuller. Loie Fuller en 1899 diseña un tipo de coreografía donde su cuerpo realiza una serie de movimientos con ese atuendo y que ella va moviendo, haciendo que desaparezca el cuerpo de la bailarina y que se convierta en una composición petaliforme y abstracta. Fíjense, de hecho aquí sí está ella odiaba que la filmaran, que la grabaran, ¿verdad?, pero hizo hacer o colocar en el mismo escenario, de forma casi cenital, es decir, superior, una serie de proyectores o artilugios eléctricos que hacían variar la luz sobre el espacio donde ella bailaba. Y entonces ese traje, ¿verdad?, que ella movía con ahínco, se iba cambiando de color. Con lo cual se puede imaginar, bueno, cómo era ese trabajo de definición del espacio, del tiempo y del movimiento, del cuerpo de la bailarina vestida de esa guisa. Claro, de otra forma tenemos también en Europa, a principios del siglo XX, como en la danza pues estamos saliendo, digamos, del ballet clásico a utilizar el cuerpo de una forma geométrica, como lo haría Valentin de Saint-Point en París, ¿verdad?, muy, digamos, apoyada y con la complicidad de un escultor que no sería otro que Auguste Rodin. Entonces, fijémonos en su cuerpo y cómo se dibuja geométrica y simétricamente en el espacio del suelo. De otra forma, en Alemania, Gret Paluca, que además se formaría con Mary Wigman, una de las pioneras también como antecedente de la danza contemporánea, pues formaría parte además del elenco, ¿verdad?, con el que trabajaría Mary Wigman, y abriría su propia academia. En su academia colgarían obras de Mondrian y siempre hubo una vinculación o diálogo con las artes plásticas. Fíjense en su cuerpo, en las formas geométricas que de alguna manera está dibujando con él en el espacio. Y a partir de estas referencias corporales, de estas poses, esos esquemas que ven al lado no son de otro que Vasily Kandinsky. Entonces, claro, Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy, incluso el mismo Paul Klee, se fijan en estas bailarinas. Diría Moholy-Nagy, profesor de la Bauhaus, que estaban intentando buscar las vías para asentar una nueva y moderna estética
y que estaban aún en ello, que no habían finalizado, pero que ver el cuerpo de Gret Paluca en el espacio era un primor para proseguir hacia adelante, hacia esa nueva estética. Y claro, esto ocurre en Alemania y en Italia, Janina Censi, ¿verdad?, dentro de su aerodanza, fíjense en los movimientos, con ese maillot, vestida con ese maillot plateado, con ese gorro que nos recuerda al gorro de un aviador, y sin música alguna, ella se movía, ¿verdad?, y entre bambalinas se escuchaba, bueno, estaba emitiendo como un rapsoda la aeropoesía. ¿Quién? Pues Filippo Tommaso Marinetti, uno de los adalides del futurismo italiano. El futurismo que desde finales de la primera década del siglo XX en Italia venía pujando fuerte diciendo que un automóvil de carreras era más bello que la Victoria alada de Samotracia. Entonces, renegando del arte académico anterior y vinculando el arte epocal, reflejando lo que había en ese momento, a la velocidad, al trajín urbano, a la industrialización, a la velocidad que venía del ferrocarril, en estos momentos el automóvil y ya la aviación. Entonces, Janina Censi está emulando digamos, el vuelo del pájaro de hierro, ¿verdad?, del pájaro metálico. Fíjense también esa estética, o por ejemplo, bueno, pues el despegue, ¿no?, o el aterrizaje, ahí lo tenemos. Bueno, en el caso de Lucinda Child, ¿verdad?, Lucinda Child en los años 70 realiza movimientos dibujando formas geométricas literalmente en el espacio. Esta, que fue pareja de Susan Sontag, precisamente todavía utiliza efectivamente el cuerpo para geometrizar, digamos, en sus movimientos y dibujarlos, como digo, en el escenario. Pero, claro, seguimos un poquito adelante y vamos con la pintura. Vamos a ver cómo las disciplinas diferentes, artísticamente hablando, pues van a tratar la abstracción. Y claro, son mujeres, estamos tratando de mujeres. Todas estas obras que nos parecen tan modernas, tan vanguardistas al día de hoy, y voy a tratar de mantener este nivel, porque bueno, todas son tremendamente visionarias, pues son abstractas y son mujeres. Y claro, conocida es Sonia Delaunay-Turk. ¿Por qué? Pues sobre todo porque se casó con Robert Delaunay, con el maestro orfista, pero es que ella ya aparece en el material librario sobre arte porque tuvo su lugar y así trabajó en múltiples disciplinas, no solo en la pintura. Fijémonos en estos prismas eléctricos de 1914, haciéndose eco de las teorías del químico francés Eugène Chevreul, que las emitiría las leyes de los contrastes simultáneos en los años 30 del siglo XIX, y ella, con esos círculos concéntricos, trabaja con esos colores saturados, esos contrastes, delimitando los espacios. Claro, hay que pensar que desde 1874 aproximadamente tenemos ya la luz eléctrica en las calles de las grandes capitales europeas. Y no es lo mismo, y en esto piensan, por ejemplo, los maestros impresionistas y tantos otros, ¿verdad?, que les tocó vivir ese tránsito hacia la modernidad con la electricidad. Bueno, esos que son los sensibles con la vista, que son los pintores, se fijan en esa luz eléctrica que emite destellos, brillos, reflejos que no tenemos con la luz natural. Entonces, claro, Sonia Delaunay, ante aquellos letreros luminosos en los comercios y permítanme la expresión, los garitos nocturnos que se publicitaban hacia el exterior en las calles, en las grandes avenidas de las ciudades europeas, como por ejemplo París, se queda asombrada cómo el ámbito publicitario se adueña de esos medios y surgen obras como la anterior. Pero también, fijémonos, trabaja en el diseño textil, en el diseño de moda. Fijémonos, no me digan que no son, digamos, bueno, pues atuendo, no son prendas tremendamente vanguardistas con la geometría, con el color, con los planos. Estamos hablando de los años 20. Por cierto, que Sonia Delaunay, huyendo un tanto de la Primera Guerra Mundial, se estableció en Madrid y abrió una casa, la Casa Sonia, que denominó, donde ofrecía al público, pues efectivamente, este tipo de diseños. Estos que muestro porque, claro, no ha quedado nada de aquel comercio ni de lo que se vendía, pero estos diseños, que son muy parecidos, son de los 20.
Fíjense en estos trajes de baño que son un primor. Y vamos con el vorticismo, este movimiento que surge en Inglaterra en 1914, donde partiendo del cubismo, del futurismo o futurocubismo o cubofuturismo, perdón, los artistas, sobre todo hombres, reniegan un tanto de ello, pero se quiere mostrar el trajín urbano, la gran ciudad, la modernidad, y lo hacen a través de la geometría y del tema de la abstracción. Sí, pero es que aquí estamos hablando de esa vida moderna, de esa disposición de líneas, de marcados colores, lleva la mirada de alguna forma, ¿verdad?, hacia el ámbito abstracto, y siguen siendo mujeres las que están al frente, ¿no?, de este tipo de praxis. En este caso es la autora, ¿verdad?, esta vorticista londinense, aunque, fijémonos, no quiero olvidarme de pequeñas obras como esta, que nos hablan de diseños textiles que tienen que ver con las creaciones de Vanessa Bell, que no es otra que hermana de Virginia Woolf, que nos dejó diseños para papeles pintados, que conoció a Picasso, que conoció, bueno, pues a la bohemia parisina de principios del siglo XX, y crea piezas como esta. Aquí la tienen. O también tenemos pues obras de las maestras rusas, las amazonas de la vanguardia, como que se suele decir, estas mujeres como Natalia Goncharova, de la cual les muestro esta pieza, donde esos destellos, esos brillos, ese trabajo del cubismo, también del futurismo, el movimiento del gato en el espacio, incluso ese gato negro que ven en la parte derecha, la Goncharova, que tienen aquí, o Olga Rozanova. Rozanova, fíjense qué escueta, qué moderna, qué campos de color, que incluso se está adelantando estéticamente, claro está, a Unmar Rothko, cómo trabaja la composición, cómo la limita a través de los planos cromáticos. Es extraordinaria. Y fíjense que era una mujer tremendamente decimonónica en su aspecto. O, por ejemplo, Lyubov Popova, extraordinaria con sus arquitecturas pictóricas, con ese cuadrado que en perspectiva se vuelve un rectángulo que fuga hacia la izquierda abajo, que crea movimiento, y solo es lo más elemental, la simplicidad, la esencialidad de la forma, línea y color. Ya Casimir Malevich, porque claro, estamos hablando de que ellas conocen toda esta praxis, ¿verdad?, de Malevich, los constructivistas, Tatlin y tantos otros. Y realmente, por cierto, Kandinsky también era ruso, ¿verdad? Lo que pasa que su praxis la ubicamos en Múnich, la ubicamos finalmente en Francia, pero en un carácter intermedio también en Rusia. Entonces, claro, conocen de primera mano también las prácticas de estos que han trascendido como grandes pioneros del arte abstracto, pero ellas también son abstractas y son tan buenas como ellos, ¿no? Entonces, fijémonos como Malevich, que había llegado al culmen de la esencia de la pintura que habla de sí misma y no de la imitación y de la apariencia, con el cuadrado negro en 1915, por ejemplo, pues bueno, esta sencillez, esta claridad, este hablar de la pintura per se y del diseño tan sumamente escueto, simple, y el ABC del diseño y de la composición y de la pintura también lo crea Lyubov Popova, por ejemplo, que aquí la tienen. Claro, Alexandra Exter no solamente le dio la pintura, también, bueno, incluso Popova, bueno, diseñó escenarios para teatro, decorados, aquí incluso el atuendo, ¿verdad?, los trajes para la representación de Romeo y Julieta. Aquí la tienen, Alexandra Exter, o Bárbara Stepanova, con estos bueno, magníficos diseños geométricos con franjas de color que no son otra cosa más que planos cromáticos. Fíjense, la Popova también, diseños textiles, la sencillez, la claridad, la reiteración del motivo, que siempre suele ser geométrico, los espacios positivos y negativos, la alternancia, ¿verdad?, de los mismos, todo es un primor y siguen siendo muy vanguardistas. Aquí tenemos a Sophie Taubert,
¿verdad? Esposa de Hans Arp, pero también una grandísima autora que no solamente trabajaría en el ámbito de las diferentes disciplinas, sino que destacaría, por ejemplo, incluso en la decoración. Fíjense en este café o salón de té en Estrasburgo de 1926-27. No me digan que no es totalmente moderno. Aquí tenemos otra imagen, aunque sea en blanco y negro, que nos hace pensar, ¿verdad?, en cómo las artes aplicadas, las artes decorativas, la pintura, la escultura, el diseño en general, pues está viniendo de la mano. Hay que dar cabida a las necesidades también de la población. Hay que pensar que, por ejemplo, las artistas rusas, después de la Revolución de 1917, que trabajan en el diseño siempre para crear un arte hecho en cadena, pero útil, funcional, que hay que diseñar decorados o pintura de caballete o mobiliario urbano, pues todas ellas. A partir de 1871 Rusia permite a las mujeres estudiar bellas artes y esto es un adelanto que no en otros países en Europa. Y bueno, en Londres nos encontramos a una mujer, Marlon Moss, que a partir de los años 30 y 40, pues, utilizando el soporte blanco del lienzo, hará trascender la bidimensionalidad hacia la tridimensionalidad, ubicando esas líneas que no son más que objetos como cuerdas, como hilos, haciendo trascender, como digo, la bidimensionalidad para que el cuadro rompa la planaridad y se llegue a erigir como un objeto escultórico que está reposando sobre la pared. Claro, ella muy influenciada por, aquí la tienen, su admirado Piet Mondrian. Ella, que fue una mujer también transgresora en su vida, rompió con su familia en Londres, se fue a viajar por Europa, en los Países Bajos, hizo algunos viajes y se cortó el cabello, vestía de esa guisa con un traje de hombre, era una mujer, era lesbiana y realmente fue muy, muy adelantada a su tiempo y mantuvo 10 años de amistad con el artista Piet Mondrian, y esto se va a notar en su obra. Fíjense, esto es una obra de Moss y nos recuerda mucho a Mondrian. Pero Marlon Moss introduce la doble línea que aporta dinamismo al cuadro. Y 2 años después lo haría Mondrian, o sea que ella sería pionera, dentro de la experimentación en ese sentido. También, hay que hablar de la fotografía, ¿verdad? Claro, hay que pensar que la ciencia, ya veníamos de un siglo, del siglo XIX, que era muy positivista, que nos habla del empirismo, de la ciencia, pero claro, hemos visto al comienzo de esta charla cómo la ciencia y la metafísica se van a unir, pero la fotografía, claro, nace de la química y nace de la óptica. Viene del mundo industrial y, claro, la fotografía nos abre nuevos mundos. Pensamos que la fotografía nos dice con exactitud la realidad, aunque hay que ponerla en cuestión, porque el mero hecho de mirar por el visor de nuestra cámara y escoger un trozo de realidad y desdeñar el resto, ya estamos siendo subjetivos. Entonces, es cierto que la ciencia se apoya también en la fotografía. Recuerden los rayos X, por ejemplo, y en este caso Berenice Abbott, claro, ya estamos hablando de los años 60, pero es un ejemplo de fotografía científica que nos habla de imágenes abstractas que ella erige como fotografía artística. De hecho, fíjense, el principio de la reflexión parabólica, ondas planas periódicas, son obras de 1960, son sistemas de ondas circulares. ¿Qué es lo que ocurre cuando tiramos una piedra en el agua, verdad? ¿Cómo se van creando ese tipo de ondas que cambian incluso de dirección? Es decir, hay un rigor científico. Hay artistas como Abbott, de Ohio, que se centran en fenómenos físicos, en la matemática, en la homotecia y en todo lo que está ocurriendo, ¿verdad?, que recoge su cámara. Y claro, yo siempre me remito a esta joven técnica, y digo joven porque se inicia su andadura como técnica en 1826, la fotografía, escribir con luz, que viene del griego. Y este es el anuncio
que yo muchas veces pongo en mis clases, ¿verdad?, para que pensemos en cómo se popularizó la fotografía a lo largo del siglo XIX aún. Este es el anuncio de Kodak en 1888. Usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto, decía. Entonces, claro, de inmortalizar, de ser el aquí y el ahora, de embalsamar la realidad, que diría Roland Barthes, se vuelve mucho más artística. Y entonces, pues, mujeres vinculadas a la Bauhaus, con las clases de Laszlo Moholy-Nagy, con la herencia de Man Ray, pues utilizan la fotografía fijándose en, digamos, en encuadres muy cerrados, haciendo de lo mínimo algo excelso, de lo cotidiano y común algo extraordinario, y partiendo de ahí para realizar, por ejemplo, diseños para papel pintado o diseños textiles, como el que están viendo aquí, ¿no?, partiendo de vegetales y de un mero fotograma. Otras veces de lo común, como digo, del acercamiento, aparecerán, bueno, puntos de vista muy diferentes, y todas estas son prácticas. Esta es de Elsa Tiemann, ¿verdad?, vinculada a la Bauhaus. Veremos obras de Barbara Mappel, por ejemplo, y claro, esto que tenemos aquí, ¿verdad?, lo que está coloreado ya nos habla del diseño textil al cual da lugar todo lo demás, el conjunto de alrededor, que no se ha hecho más que a través de un fotograma, es decir, sobre una superficie fotosensibilizada, por ejemplo, con sales de plata, a oscuras o con la luz roja, que no hace velar el soporte, pues se colocan, pues en este caso, pequeñas manzanitas. Manzanas, se aplica un toque de luz y se retiran esas manzanas y el soporte ya está preparado para ser revelado y fijado, y tenemos esa imagen hecha sin cámara. Entonces, fijémonos en la sencillez, pero de la creación de la imagen, que da lugar a bueno, diseños muy sofisticados que luego se llevan, pues, a lo textil o a ser papel pintado, etcétera. Como digo, bueno, pues fíjense en la espiral, en la forma helicoidal, en su proyección en el espacio, cómo se muestra como un elemento muy escultórico y tiene identidad, ¿verdad?, y se sitúa en ese lugar gracias a su sombra, que es la que le da ese poderío, ¿verdad? De otra manera, fijémonos en Barbara Mappel, cómo en su experimentación introduce entre dos placas de cristal agua y aceite, y surgen imágenes abstractas como esta. Es toda una suerte de experimentación. Hay que pensar que a principios de la década de los 30 surgen nuevas cámaras fotográficas que van a ser portátiles, que van a ser fáciles de manejar, dígase el caso de la famosa Leica, que seguro que no suena, y esto, pues, contribuye firmemente a que se dé un rápido proceso de renovación de la estética fotográfica. Entonces, en los años 20 ya se veían encuadres, pues, digamos, y puntos de vista alejados de los académicos frontales, horizontales. Ahora, pues, van a ser, pues, picados, contrapicados, vistas laterales, primeros planos, visiones diferentes del mundo. Fijémonos, es una imagen abstracta y no nos muestra más que desde un contrapicado los huesos de acero de la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, bueno, esto arranca ya muy pronto en esta experimentación de la fotografía, pues, por ejemplo, en demostraciones sobre la materia en la exposición FIFO, Film und Foto, en 1929 en Alemania, concretamente en Stuttgart, ¿no? Y bueno, tenemos aquí bueno, pues a la maravillosa Marie-Hélène Buth, la primera mujer cineasta que hace películas abstractas en Estados Unidos, y lo hace ya a principios de los años 30. Experimenta con la imagen electrónica y aquí la vemos trabajando precisamente con un osciloscopio. Ella había estudiado pintura e iluminación escénica y estaba muy interesada en la imagen en movimiento, creando, pues, una suerte de síntesis de ritmos visuales y sonoros. En los años 40 y 50 encontramos ya obras sinestésicas combinando digamos, formas que se mueven al ritmo, pues, de composiciones pues, musicales, de compositores que bien podían ser Edwin Gershevsky
o Aaron Copland y Don Gillis, y claro, esto yo les muestro la imagen fija, pero es un film donde las formas bailan al son de la música de autores como los que les comento. Y digamos que Booth, Mary Ellen Booth, pues experimenta en su obra hasta llegar a una música visual extremadamente rítmica, es algo dinámico, cromático, formal. Esto es un fotograma al fin y al cabo, y es algo muy, muy moderno. Y resulta que su experimentación en la vinculación entre arte y tecnología, con la electrónica, que la hicieron además, como digo, una visionaria, y por eso la exalto en esta conferencia, pues hizo que su carácter experimental aupara y contribuyera al crecimiento del cine de vanguardia, pues es una de esas mujeres tremendamente olvidadas o ignoradas hasta hace bien poco, bien poco. Bueno, fíjense en Barbara Kasten, no sé si queda muy pequeña la imagen, pero realmente Kasten ya en 1974 empieza, influida por Laszlo Moholy-Nagy, por Mies van der Rohe y algunos otros más, bueno, pues, y por el movimiento Light and Space en California, a realizar fotografías con la cámara oscura, y empieza a utilizar piezas de plexiglas o acetatos, empieza a utilizar luces de distintos colores, y las imágenes resultantes pues son paisajes escultóricos formidables, y no son más que fotografías. Y en los años 80 nos muestra estos cibacroms. Y bueno, pues también hay que hablar efectivamente de esa obra vinculada al arte textil. Pues claro, aquí partimos, volvemos un poquito hacia atrás, de la Bauhaus. Claro, la Bauhaus, hay que pensar que en su declaración de principios, la Bauhaus, escuela de arquitectura, artes aplicadas y diseño alemana, que comenzaría su andadura en 1919, que la terminaría en 1933 y que sería fundada por el arquitecto Walter Gropius. Gropius, en la declaración de principios al inicio de esa escuela, donde se daba prioridad al taller, que era lo que no tenían generalmente las escuelas de arte en Alemania, los talleres, la práctica, ¿verdad?, con los materiales, siempre directamente con el material, como diría Joseph Albers. Y teoría y práctica van al unísono después, pero pensaban en un principio tratar de igual modo a hombres y mujeres, y esto realmente pues les he de decir que no fue así, no fue así. Había un curso preparatorio que había que pasar para luego especializarse e ir a un taller. Entonces, claro, había muchas mujeres que querían ir al taller de pintura. Bueno, pues todas esas plazas siempre estaban copadas por hombres, y a regañadientes tenían que aceptar pues ir al taller de tejeduría, al taller de cerámica, pero allí, como eran tremendamente creativas, mostraban todo lo que podían dar de sí. Aquí tenemos a Gunther Stolz. Stolz, la primera mujer, digamos, profesora de la Bauhaus. Bueno, una eminencia en el ámbito de la tejeduría. De hecho, ya les digo, llegué a ser profesora, y también les he de decir, pongo este ejemplo porque el mismo Gropius celebró uno de los diseños de Gertrude Arndt a principios de los años 20, que lo colocó en su despacho. Fíjense en esa alfombra donde Gertrude Arndt aplica las teorías del color y digamos, de la musicalidad de Paul Klee, que también era profesor de la Bauhaus, y que, por cierto, fue el que a través de Gropius le solicitó o le transmitió a Vasily Kandinsky que Gropius quería que Kandinsky trabajara para la Bauhaus, y entró Kandinsky en 1922 a ser profesor allí. Entonces, fijémonos, ese es el despacho de la Bauhaus de Walter Gropius con la alfombra de Gertrude Arndt, relegada pues al taller de tejeduría, pero realmente hacían cosas espectaculares. Y además, aquí tenemos a Annie Albers. Annie Albers, dentro de su experimentación también es que no tiene parangón, en el sentido de que hasta con las fibras de plástico, no solo creaciones que tenían mucho de musical, de pictórico, de una gran armonía y goce estético, sino funcional hasta el punto de conseguir tejidos
con materias como el plástico que repelía el polvo, que aislaba auditivamente una pared de la estancia de al lado y realmente, bueno, pues les he de decir que, claro, hay que pensar que en cuanto empezó ya el tufillo del nazismo a emerger y que tuvo que ser cerrada por la presión de los nazis en el 33, la Bauhaus, con Mies van der Rohe ya a la sazón de director, pues que, bueno, de alguna forma empezaron a, digamos, eliminarse las subvenciones gubernamentales para que prosiguiera adelante la Bauhaus, y fueron muchas mujeres de los talleres de tejeduría las que con sus diseños, que después se hacían en serie fabrilmente y trascendían al mundo ya público y social, pues que abastecían dinerariamente a la Bauhaus y así pues podía seguir manteniéndose, hasta el punto se le debe eso a las mujeres en la Bauhaus, cuando ya digo que se las relegaba pues a talleres, entre comillas, en principio secundarios. Este es uno de los diseños de Annie Albers, que por cierto casó con uno de los profesores de la Bauhaus, con Joseph Albers, y que cuando se quedaron en paro en 1933 porque se cerró la escuela, pues marcharían a los Estados Unidos y seguirían con su magisterio hacia aquellas nuevas y jóvenes generaciones, pero seguirían trabajando. Y bueno, pues ese Fiber Art, ¿verdad? No sé si lo puedo ampliar un poquito. Fíjense en esa arte textil. Aurelia Muñoz, esta barcelonesa, que hace transgredir la planaridad digamos, de la pieza hacia la obtención de diferentes formas, acoplándose en el espacio. Claro, hay que pensar que el antecedente de esto lo podemos ver en los tapices. Los tapices antaño pues, eran incluso más apreciados y más caros que los cuadros, que la pintura. Y recordemos al mismo Goya, que trabajó creando los diseños para la Real Fábrica de Tapices, y después allí se las tenían que ingeniar para, con los hilos, ¿verdad?, la destreza de los maestros, pues conseguir elevar pues, al tejido aquellas composiciones en cartón, ¿no?, goyescas. Bueno, pero en los palacetes del siglo XVIII franceses, por ejemplo, pues colgaban tapices. El tapiz tenía la función de ser ornato, de ser decorativo, con escenas, por ejemplo, mitológicas, etcétera, pero también de dar calor sobre el muro. Habida cuenta de aquellos gruesos y fríos muros de los palacetes, etcétera. Entonces, claro, basándonos en esto, en el carácter plano de la pieza sobre la pared, vemos que en el siglo XX, y con la praxis de mujeres artistas maravillosas como Aurelia Muñoz, se trasciende el muro, el tejido, que puede ser en este caso de yute, sisal, algodón, puede ser seda, pueden ser múltiples digamos, fibras o materias, y se proponen como esculturas en el espacio. En este caso, fijémonos cómo, sin ocupar con masa el mismo, de una forma sutil, solamente, digamos, con esos trazos, esos planos, perdón, de yute y sisal, está modelando el espacio negativo con ese aspecto positivo, ¿no?, de las fibras que acabo de nombrar. Está provocando continuamente a la fuerza de la gravedad y se dibuja en el espacio. Y nosotros, el punto de vista desde el que está tomada esta imagen, hace que parezca que la pieza es muy tupida, pero si nos acercáramos, si pudiéramos acercarnos, encontraríamos pues una transparencia y que podemos ver el otro lado. O sea, que ya vamos viendo la ligereza y a la vez, la pesantez de la pieza, y cómo tiene esas características físicas, ¿verdad? Y que seguimos hablando de fibras textiles y de ese fiberar, de ese arte textil que es extraordinario, ¿no? Y que muchas veces se ha denostado diciendo que es mera artesanía. Aquí tenemos a Aurelia Muñoz trabajando en uno de esos, en la barcelonesa, en una de sus piezas. Claro, aquí tenemos también a Yagoda Buick, que crea
digamos, obras que remiten incluso a formas escultóricas, pero también a formas arquitectónicas, y sigue siendo materia textil. Aquí, bueno, Sheila Hicks es extraordinaria, marcando ritmos, fíjense, también texturas, pequeños planos, y solamente son madejas que a veces envuelve en sí mismas o, en este caso, con un carácter vertical, va creando ritmos con seda de color, creando, bueno, pues, diferentes nudos, y hay un sentido rítmico del color, de la neutralidad del gris, se dan cuenta, la luminosidad del amarillo, y claro, esto es muy, muy pictórico. Un pequeño detalle, para que vean simplemente cómo son madejas que va anudando y va, digamos, torsionando hasta conseguir efectos de este tipo. Y bueno, también quiero volver a la pintura porque, claro, el expresionismo abstracto fue un movimiento tremendamente machista. En esta misma mesa, en esta misma sala, hace un año, casi exactamente, dimos una conferencia sobre Lee Krasner, que es la artista que tenemos en imagen, muy reconocida por ser la esposa de Jackson Pollock, pero es que ella tiene categoría de artista por sí misma, incluso era más famosa que Pollock antes de conocerle. Casándose en 1945, ella se relega a ser un poco la sombra de Pollock, pero por motu propio, no porque nadie la obligara. Pero claro, el expresionismo abstracto, ya digo, fue muy machista, y en los libros de David Anfam y de tantos otros aparecen de una manera muy escueta, muy somera, las mujeres artistas. Lee Krasner, que en 1945 casó con Pollock, bueno, trabajaba con pequeños formatos porque su atelier lo tenía en la primera planta de la casita de Springs que se compraron con el apoyo dinerario de Peggy Guggenheim. Y él tenía todo el granero, un espacio enorme para crear sus obras y practicar con su dripping, ¿verdad?, y su pintura de acción en general. Cuando en el 56 Pollock fallece de un accidente de automóvil, ella se va al granero y empieza su obra a ser bueno, excelsa en cuanto a escala, empieza a agrandarse. Ahí la tenemos y realmente, bueno, consigue desde sus pequeñas imágenes, primeras imágenes, donde aparecen pequeños hilillos muy fluidificados matéricamente, como caos ordenados, bueno, a composiciones que, fíjense, tienen una escala a veces muy tremenda. Claro, Janet Sobel, fíjense, que nos puede recordar a la pintura de acción de Pollock, bueno, empezó a trabajar con esta técnica antes que Pollock, y se dice que en 1943 empezó a trabajar con su cuerpo, salpicando y haciendo chorrear la pintura sobre el lienzo dispuesto en el suelo, que justificamos muchas veces porque Pollock empezó, bueno, ya de pequeño su familia era como bastante nómada y no se asentaban en ningún sitio hasta que el niño tuvo 14 años, y que estuvieron viajando por toda Norteamérica, y que él se fijó en cómo los indios navajos pues trabajaban con sus pinturas de arena, colocando pieles en el suelo y trabajando con la fuerza de la gravedad, bueno, dejando caer el pigmento desde arriba, ¿verdad? Pero es que Janet Sobel, esta práctica, ¿verdad?, del gesto, de la salpicadura, del interior subjetivo, digamos, siendo transferido de esta manera sobre el plano del cuadro, se dice que lo había hecho antes que Pollock. Y Pollock, cuando vio su praxis artística, que empezó en el 43 a hacer el dripping y a hacer las salpicaduras y a trabajar de aquella manera. Janet Sobel, que sí que en ella se fijó Clement Greenberg, el crítico y adalid del expresionismo abstracto, hemos de decir que finalmente la relegó a, bueno, catalogarla como una mera ama de casa, pero desde luego fue una grandísima artista, y ejemplos de ello son obras como las que les estoy mostrando. Quiero también hacer una mención otra vez al grupo, en este caso de los llamados irascibles. Esta fotografía de 1951 que aparece en la revista Life, todos son hombres. Aquí está Mark Rothko, aquí está Pollock, Willem de Kooning, ¿verdad?
tenemos aquí a Clifford Steele, a Robert Motherwell, y solo hay una mujer. Y ellos no estaban nada contentos con que apareciera una mujer porque pensaban que no iba a ser este grupo tomado en serio por la aparición de Hedda Stern ahí. Hedda Stern, lamentablemente, a lo largo de los años llegó a decir que qué pena, ¿verdad?, que parecía mentira que solo se la recordara por esta fotografía y no por 80 años de trabajo, ¿verdad? Pero Hedda Stern fue una de esas maestras del expresionismo abstracto y apareció con ellos, con una gran osadía. Y bueno, otra de las maestras que quiero resaltar del expresionismo abstracto norteamericano, pues no es otra más que Helen Frankenthaler. Frankenthaler, que estuvo, de hecho, tuvo una relación sentimental con Clement Greenberg y que saca a la luz esta técnica del empapado y el mojado, ¿verdad? Esta técnica en la que prima la utilización del lienzo sin imprimar, sin preparar. Entonces, el pigmento, a veces muy diluido, como tenemos aquí en esta obra perteneciente a la serie Montañas y Mar, es absorbido por la tela, insisto, sin preparar, de tal forma que el proceso de ejecución no es totalmente controlado por la artista, no al 100%, sino que hay un tanto por ciento que es dejado, pues ciertamente, al azar, a la suerte. Fíjense, ya entrando a principios de los 60, Verano Fresco se titula esta obra. Y bueno, viéndola en directo, en vivo y en directo, es que es maravillosa, es un primor, es una suerte de energía cromática, de incluso esa aureola que se genera en torno a las manchas de pigmento de color que las cuasi sacraliza de alguna forma. Pues es esa técnica del empapado con el lienzo sin imprimar de Helen Frankenthaler dentro del expresionismo abstracto norteamericano. Y en el ámbito escultórico, pues tenemos mujeres que han quedado casi en el olvido, como Kateryna Kobro, pero fijémonos, es extraordinario ese juego de los planos ondulatorios, planos más rectilíneos, ese trabajo del espacio positivo y el negativo, como ese pedestal que no peana, triangular, sostiene todo ese arco maravilloso. Y fíjense, su marido, también artista, recibía malos tratos por parte de ella, con 52 años fallece, queda prácticamente en el olvido y está trabajando de una forma terriblemente moderna. Y claro, Barbara Hepworth, ¿cómo nos vamos a dejar en el tintero? Me voy a dejar en el tintero a muchísimas, pero realmente Hepworth, a la que se la vincula en la estética de Henry Moore, pero es que ella tiene identidad y voz propia, siempre inspirada en la naturaleza, partía de las premisas del carácter único del sujeto, del objeto en el espacio natural, del carácter de dos objetos que se integran, pero también en el paisaje natural, y después de la forma ovoide, más bien ovoide, que erosiona, que horada, como en este caso en este yeso, ¿verdad?, y que abre ventanas, abre espacios, está introduciendo, ¿verdad?, el espacio en el propio yeso. Y desde luego, insisto, siempre en el trabajo escultórico, es una reflexión sobre la escultura, espacio positivo, negativo, el interior, el exterior, la propia naturaleza, ¿verdad?, la forma orgánica. También utilizaría la forma geométrica, más rectilínea, más estricta, pero desde luego siempre con un carácter muy experimental y y ella sí que ha trascendido y se la reconoce y es una de las grandes, evidentemente. Bueno, ya vamos con Elizabeth Murray y me refiero a la forma, porque claro, fijémonos, ¿estamos hablando de un cuadro o estamos hablando de un objeto escultórico? En realidad se transgreden los límites del formato convencional académico tradicional, que se ha relegado a ser un cuadrado, a ser un rectángulo o a ser un tondo, ¿verdad?, en pintura, en escultura, a ser redondo. Y aquí, igual que Stella y otros, utiliza Elizabeth Murray, como ven, pues la forma recortada
sobre la propia pared. Entonces ya el cuadro adquiere pues una identidad ya de objeto que reposa sobre el muro, ¿verdad? Aquí ven cómo funcionan en el espacio de la propia galería las obras de Murray. Y bueno, el arte del cuerpo y también la acción, ¿verdad? En este caso, Judy Chicago, en estas zonas desérticas de California, también emulando y también como respuesta al dripping y a esa danza y a esa de tirar la pintura, a ese goteo, a esa salpicadura, a ese gesto, a ese interior subjetivo que ha de salir y es el estado de ánimo lo que se muestra, pues lo hace con esa pirotecnia en el propio paisaje natural. Es su propio cuerpo, materia de expresión, es esa danza, es ese gesto y fijémonos cómo consigue un ambiente que tiñe el espacio natural. También podríamos decir que aquí habría una vinculación por la utilización de ese espacio exterior, por la naturaleza, con el propio lanar de alguna forma, pero yo aquí quiero destacar la propia acción de la artista. En el mismo caso, Trisha Brown, ¿verdad?, con su propio cuerpo, lo que hace es trabajar efectivamente con tizones, con pinturas que no solo utiliza con las manos, con los pies, el propio cuerpo deslizándose sobre el lienzo o el papel dispuesto en el suelo, y lo que queda es efectivamente el vestigio, es la huella, es el gesto, es, digamos, la fotografía de la acción, pero sobre todo lo que se expone en las galerías pues es el trazo, ¿no? Es el soporte sobre el que ha hecho esa pieza. Y también, digamos, las grabaciones fílmicas sobre la misma. Rosmarie Castoro, y ya tendremos que ir terminando, Rosmarie Castoro, fijémonos también cómo dibuja en el espacio. Esta es una obra que se titula Vello de axila, que sobrevive gracias a su situación en el muro, porque tiene que estar situada ahí. Se dibuja en el muro, no hay vello de axila, es simplemente yeso que prosigue esa estela gracias a la utilización de una escoba tipo de barrendero. Y claro, toda obra de arte es política, pero más cuando Castoro, ¿verdad?, reivindica y pone sobre la mesa cuestiones vinculadas a las exigencias sociales sobre la mujer. Primeramente, que tenemos que estar generalmente preparadas, ¿verdad?, hacia lo público, preparadas con una estética óptima, ¿verdad?, agradable y bien depiladas. De ahí el título, con una cierta mofa, con una cierta ironía, Vello de axila. Pero por otro lado, la utilización misma y la huella que deja esa escoba de barrendero nos está vinculando a las mujeres con lo que históricamente pues han sido las labores de casa, que las hemos hecho nosotras. Entonces, fijémonos cómo hay un sentido de reivindicación, de compromiso y sobre todo político. Gego también, con sus esculturas digamos, ligeras, con la geometría, la matemática, es también algo extraordinario, creando ambientes, ¿verdad?, como estos. Y realmente, Buckminster Fuller y tantos otros también se fijarían en estas grandísimas autoras. Pero bueno, también quiero resaltar el papel de artistas y mecenas, dígase el caso de Catherine Dreyer, ¿verdad?, que siempre fue protectora de las artes, aunque ella también era artista, y que legó, donó a grandes fundaciones como los Guggenheim, ¿verdad?, la Fundación Guggenheim, obras, o por ejemplo Hilary Bay, la primera, que sería primera directora de los museos Guggenheim, en el sentido de que incluso fue la que llamó a Frank Lloyd Wright para que realizara el diseño del primer Guggenheim, ya digamos como museo excelso, inaugurado en 1959 en Nueva York. Entonces, fijémonos que ella también era artista, y hay que recordar que conoció a Guggenheim, a Solomon Robert Guggenheim, precisamente en 1927, cuando la esposa de Guggenheim, Irene Rothschild, la contrata para que le realizara un retrato del esposo. Entonces, ella, que estaba investigando y practicando una suerte de filosofía trascendental y espiritual a través del arte, se entera
de las obras de Vasily Kandinsky en Alemania y fue la que induce a ese matrimonio Guggenheim a ir a Alemania y a ver in situ estas obras no objetivas, no figurativas, abstractas. Y los Guggenheim pues compran, Solomon Guggenheim compra en 1928 composición número 8 de 1923 y a partir de ahí empieza pues una colección, ¿verdad?, que tiene que ver pues con el arte de las vanguardias, dando prioridad también al arte abstracto. Pues Hilary Bay, esa artista, era baronesa, una baronesa alemana, prusiana, que también, como digo, una gran intelectual y pensadora. Y Peggy Guggenheim, protectora de las artes, mecenas, aquí sentada en uno de los muebles, ¿verdad?, de Kiesler, del arquitecto y diseñador, en su museo que abrió Guggenheim, Peggy Guggenheim, en 1942 en Nueva York, Art of the Century, ahí la tienen. Y también auparía, pues fíjense, pues hemos comentado antes, apoyando al matrimonio Pollock, por ejemplo, ¿no?, y a tantos otros, y casaría con Massens y tantos otros. Y bueno, vamos con Ruth Asawa, realizando obras. Esta mujer estadounidense, californiana concretamente, que muere en 2013, me interesa bueno, también resaltarla porque fue muy denostada en vida. Sus obras las tenemos que datar en torno a los años 50 y se formó en el Black Mountain College de Carolina del Norte. Y basándose en la naturaleza, crea entramados de hilos metálicos como los que ven ahí, fabricados a mano, y eliminando masa y jugando con la transparencia y hablando del interior, del exterior, de lo positivo, del negativo, de la fuerza, de la gravedad, porque generalmente se suspenden desde el techo. Desgraciadamente fue tomada como una artista decorativa en vida y una mera ama de casa, pero Buckminster Fuller, el arquitecto, se fijó en ella y llegó a decir concretamente que era la más dotada, la más productiva y la más inspirada. Pero hasta 2010, fijémonos, su obra parece que no trascendió más allá de ser reconocida en la costa oeste de los Estados Unidos y desde 2010 pues, se ha puesto en valor. Los bichos de los años 60 dentro del neoconcretismo brasileño, con Ligia Clark, ¿verdad?, estas esculturas que están hechas con planos metálicos unidos con bisagras, y en la misma galería se invitaba al público a que fueran manipulándolas, siendo co-creadores de la nueva escultura, que cada vez iba, digamos, cambiando de forma, y realmente bueno, pues son obras que nos hablan de la creatividad, no solamente de la misma artista, sino de la invitación hacia el público, porque van variando continuamente, son vivas, esculturas vivas. Bueno, artistas italianas vinculadas también al op art, ¿verdad?, y al arte cinético, utilizando la geometría y la matemática, este arte cinético y cinemático, también en muchas ocasiones, o la obra abstracta, ¿verdad?, de la misma Louise Bourgeois, como elemento performativo, este vestido de látex, ¿verdad?, que habla también, es una crítica también al mundo de los hombres, claro, los pechos, las protuberancias, pero o sea, la sensualidad se pervierte totalmente, se altera y se vuelve algo escatológico, algo, como dice Freud, Sigmund Freud, el unheimlich, algo siniestro, algo que nos desasosiega y nos intranquiliza y que nos chirría, ¿verdad? Bueno, pues fijémonos en esta pieza porque les quiero mostrar este vestido de luces de 1956 de Achuko Tanaka. Ella misma se lo vestía como la Bourgeois, pero fíjense, 80 bombillas redondas, alargadas, que suponían una amenaza, que pesa muchísimo y que además podía producirse en un momento dado un cortocircuito. Aquí no solamente es el sentido óptico, ¿verdad?, la vista, sino lo áptico, el tacto, porque además emiten mucho calor. Ella ahí introducida, y realmente, bueno, es una obra que ahora se expone en las galerías y que queda además como vestigio escultórico de sus acciones. ¿Y esto es pintura? Pues es muy pictórico, porque luz y color hay, pero también es escultórico, porque hablamos de tridimensionalidad y hablamos de un elemento como vestigio performativo. Esta obra es de Louise Bourgeois. Fíjense en ese carácter visceral,
cuasi escatológico, el carácter blando, quizás cálido o caliente que remite al interior corporal, y resulta que es bronce. Es decir, es duro, es frío, pero a la vez nos remite a la historia de la escultura, porque el bronce ha estado generalmente presente. Y tengo que terminar ya. Hammond, ¿verdad? Harmony Hammond, esta norteamericana que, fíjense, partiendo de la práctica textil de las indígenas, de las indias, porque son las mujeres indígenas norteamericanas las que realizan este tipo de piezas, ella con pequeños retales de desecho va anudándolos, sentándose en el centro y va rotando en torno a sí misma para ir creando la pieza que luego unifica como una especie de cuadro escultórico, ¿verdad?, con pintura acrílica. Claro, hay un sentido también muy de compromiso, de reivindicación. Ella es feminista y, claro, habla otra vez de la materia textil que siempre ha sido tratada de forma artesanal por las mujeres en todas o casi todas las culturas. Claro, en nuestra cultura occidental yo me remito a las hilanderas, la fábrica, ¿verdad?, donde están aquellas mujeres trabajando, las hilanderas de Velázquez, que generalmente nos hemos quedado con el título de las hilanderas, pero ¿por qué no utilizamos el otro título, la fábula de Aranda? Porque ahí el tema es totalmente mitológico, ¿eh? Entonces, siempre ese ámbito textil, la artesanía vinculada a la mujer, pero claro, aquí ella diluye la frontera entre arte y artesanía, la artesanía que remite a la habilidad técnica, a la destreza manual, y el arte que es una actividad especulativa o intelectual. Entonces, ella diluye la frontera entre este discernimiento que ha ocurrido desde el Renacimiento y nos habla del sentido más primitivo, digamos, los indios americanos, del feminismo y del trabajo del arte junto con la artesanía. Y bueno, les muestro también esta obra del colectivo AP australiano, una serie de mujeres del sur de Australia que se han unido desde hace años para crear piezas como la que tienen en imagen, cuyos signos, que pueden ser puntos, líneas, colores, están codificados y en función de dónde se encuentren en la composición, pues tienen un simbolismo diferente. Claro, son aborígenes australianas. Son tenedoras de, digamos, un magisterio que viene de sus ancestros y que lo siguen manteniendo y proyectando, en su caso, a través del arte y como colectivos. Son artistas, mujeres chamanes, guías de alguna forma, ¿no?, digamos, de su sociedad. Aquí tienen algunas de ellas delante de algunas de sus composiciones. No sé si se verá demasiado bien la imagen, ¿verdad? Y bueno, vamos terminando y aquí tienen a Moni Farmayan, mujer iraní, artista, que trabaja sobre todo con mosaicos de espejo. Ella, que en un viaje que realizaría tempranamente en los años 50 a la localidad de Shiraz, se encontró con un templo, bueno, que es un primor, con pequeños cristales y espejos de colores, la sala verde, la sala roja, como salas de ofrendas sacras. Y ella utiliza el espejo para hablar de la unicidad, de la proyección en la superficie plana y de la duplicidad, es decir, la realidad tangible en la que nosotros estamos y la proyección y sentido virtual que tiene el espejo, que nos muestra nuestra imagen, pero tiene un sentido plano. Entonces, a través de la bidimensionalidad y del trabajo escultórico tridimensional, utiliza estos materiales. Y nos vamos con Elena Asins, fallecida desgraciadamente hace muy poco, en 2015, en Aspiroz, en Navarra, madrileña de nacimiento. Pues qué les voy a decir, que pertenece a la segunda generación de artistas españoles de la abstracción geométrica de la posguerra, y que sus investigaciones se dirigieron pues hacia la imagen, hacia dar imagen al orden de la matemática, de la informática, de la música, de la lingüística, y empezó a crear con ordenador. O sea, es una artista que es pionera del arte asistido por ordenador en España.
Y bueno, en el 68 estudia en el novedoso Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid y estudia además semiótica en Norteamérica con Noam Chomsky, o sea, aprende a dominar la programación y el sentido arquitectónico, el orden matemático, la pulcritud, ¿verdad? Y bueno, también contenidos que tienen que ver con el urbanismo, la arquitectura, la música, bueno, todo ello lo trataría de una manera formidable. Y bueno, terminamos con Esther Ferrer y los números primos, ¿verdad? Bueno, hablándonos de nuevo del orden, de la matemática, del sentido espacial, temporal y de alguna forma también podríamos hablar de Hannah Darboven con los números, pero desde luego quiero terminar ya con también Fujiko Nakaya. Fujiko Nakaya, que es una artista que conocemos de sobra porque la tenemos bien representada en Bilbao con su escultura de niebla que nos inunda, ¿verdad?, al pasear por, digamos, cerca de la fachada norte del Museo Guggenheim Bilbao, con esa obra que la podemos ver a todas las horas en punto y que a través de 1000 toberas a alta presión, ¿verdad?, genera esta abstracción porque se tamiza la realidad a través de humos y de vaos con este aguaniebla que su mismo padre, porque Fujiko Nakaya es una artista japonesa cuyo padre, Ukichiro Nakaya, ha trascendido al ámbito de la ciencia en el siglo XX por haber descubierto esto, el aguaniebla. Él siempre trabajando con las moléculas de agua con el fin de modificar los terrenos de horticultura con mucha sequía. Y ella, viendo siempre al padre trabajando con el agua y con el microscopio, pues es lógico y natural que cuando llegara adulta utilizara, pues como pueden observar, el agua como materia de expresión, tamizando el paisaje, haciéndolo abstracto, teniendo sensaciones visuales muy diferentes que cada uno llevará a su propia conciencia. A los que somos de Bilbao y de Baracaldo nos recuerda al Bilbao fabril, industrial, ¿verdad?, a todo aquel paisaje, pero también, fíjense, los maestros impresionistas. Yo siempre aludo a Monet, que se quedaba fascinado en la estación de San Lázaro con las primeras locomotoras que eran de vapor y que diluían la nitidez y claridad de las visiones urbanas hasta hacerlas abstractas. Bueno, pues efectivamente esta charla que sea una introducción a la visita a la exposición Mujeres de la Abstracción que tienen ustedes en el Museo Guggenheim Bilbao hasta el día 27 de febrero, una grandísima exposición con 110 artistas representadas, muchas de las cuales, o la mayoría, las he mostrado o por lo menos les he dado voz en esta charla, a través de 400 piezas, ocupando los 2.000 metros cuadrados de la segunda planta del museo y que desde luego pone en valor el papel de estas coautoras de la modernidad a través de la utilización de la abstracción y que fueron tan importantes como los hombres, pero que por el mero hecho de ser mujeres no han trascendido y que ahora empiezan pues, a tener su lugar. Una exposición hecha en colaboración con el Centro Georges Pompidou de París. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por la atención y espero pues que visiten la muestra porque desde luego merece la pena y es un lujo tenerla cerca de nosotros. Muchas gracias.